Muy bien, le agradezco al Señor toda la serie que Él nos vino hablando respecto a Daniel. Y trataba yo de seguir entendiendo todos los principios que ahí vienen respecto a cómo guardarnos del mundo, cómo evitar que el mundo nos atrape. Y sabes, hay algo sumamente importante, creo que es el factor determinante para lograr que permanezcamos o que no permanezcamos en Cristo. Todavía, y espero que al final de esta enseñanza yo pueda tener un título para esta enseñanza, tal vez violando un poquito los principios de bosquejar, ¿verdad? Que ahora he estado enseñando a algunos el cómo bosquejar, y les decía, necesitamos tener un título siempre, porque el título nos da dirección, el título nos mantiene en el camino correcto y evita que dirijamos nuestra atención a otros temas o que nos desviemos del tema. Pero quiero hablar acerca de la mente, quiero hablar acerca del cambio de mente. Y quiero hablar cómo es que estos cambios que se producen en nuestra mente pueden proteger nuestra vida. Hermano, es indispensable que tú y yo comprendamos el poder de la mente. Se ha hablado mucho y ya lo hemos estudiado del poder de la boca, ¿verdad? Ya dijimos que no tiene poder la boca. Está mal interpretado ahí. Tenemos la capacidad de decidir hablar cosas buenas y malas, y esas edifican o destruyen. Y en la mente es igual, porque se acuñan los términos, ¿verdad? El poder de la mente. Ok. No, la mente tiene la facultad de decidir. Y en base a lo que decidas, sea bueno o sea malo, vas a tener consecuencias buenas o consecuencias malas. ¿Sale? Aplica exactamente el mismo principio para la boca que para la mente, la forma de pensar o el pensamiento. Y justo ahora que yo hablaba de que siempre que predicamos debemos tener un título, ahorita el título temporal es El cambio de mente protege tu vida. Ese es el título temporal. ¿Sale? Que vamos a aprender cómo proteger nuestra vida si cambiamos nuestra forma de pensar. ¿Sale? Es muy importante tener los pensamientos correctos y aprender a colocar la mente en la fuente correcta. Cuando hablamos de una carretera, la pregunta es tonta, pero la voy a hacer. ¿Por qué es importante mantenernos en nuestro carril? La respuesta general podría ser para no chocar, ¿verdad? ¿Para qué más? Para no desviarte del camino. ¿Qué más? ¿Por qué no nos debemos salir del carril? Para cumplir con la ley de tránsito, ¿verdad? Que no podemos andar zigzagueando. ¿Qué más? Exactamente, Mari. La respuesta correcta es esa. Para llegar al destino. Y en nuestro caminar cristiano, hermanos, ponemos nuestra mente en muchas cosas que nos desvían y hacen que nos salgamos del carril. Desde el mundo, nuestra carne, las tentaciones, el pecado. ¿Qué tal las personas, ¿verdad? Fijamos nuestra mente en todo menos en lo que tenemos por delante, el destino final. Por eso, el guardar nuestra mente enfocada, y como dice Hebreos, ¿verdad? Poniendo nuestros ojos en Jesús, podremos correr la carrera. Vamos a Romanos capítulo 12 para empezar nuestra enseñanza y así poder aprender cómo es crucial el cambio de mente. Sin temor a equivocarme, creo que Romanos capítulo 12 es uno de los pasajes más predicados en toda
en todas las iglesias. Es un pasaje crucial que debemos entender. Y en toda la carta que Pablo le escribe a los romanos, a lo largo de toda su carta, a partir del capítulo 12, Pablo pone ya la responsabilidad sobre el creyente. Antes de eso, Pablo explica todo el fundamento de la doctrina, explica cómo funciona, explica lo que fueron los judíos, los gentiles, lo estamos aprendiendo, explica cómo estamos muertos al pecado, cómo ya no somos esclavos del pecado, explica cómo podemos ahora vivir para Dios porque fuimos resucitados para Dios, ¿verdad? Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, que algunos de ellos memorizamos incluso, andar en el Espíritu y no en la carne, pensar en el Espíritu y no en la carne. Pero ya a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo pone el enfoque sobre la responsabilidad. Di conmigo, responsabilidad. Tú y yo necesitamos ser responsables. Y la parte crucial para crecer y madurar en Cristo es asumir nuestra responsabilidad. Vamos a ver, y no de balde el título en Romanos 12, ¿qué dice? Deberes cristianos. Deberes en la casa. Díganme algunos. Barrer. Sofi, ¿es tu responsabilidad? ¿No? Dime alguna de tus responsabilidades. Tender tu cama. Si tú no la atiendes, ¿alguien más la atiende? Qué bueno. ¿Ah? ¿Y hay consecuencias por no tenderla? Sí. Gracias, papás muy diligentes. Muy bien. Y espero que para cada una de las cosas que suceden en tu casa, los deberes de tu hogar, haya responsabilidades, porque ¿qué crees? Hay consecuencias. Dile al que tienes a un lado, hay consecuencias. Buenas y malas, no se asusten, buenas y malas. ¿Sale? Y hoy les quiero animar y vamos a salir de aquí animados en cuanto a las consecuencias buenas. Además de que es probable que no acabe hoy, acabe en unos 3 domingos, pero vamos a aprender de consecuencias. Vamos a leer Romanos 12, verso 1 en adelante. Así que, hermanos de Vineyard, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, léelo conmigo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si seguimos leyendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo, al tener el título como deberes cristianos, tiene que ver con la palabra obligaciones o responsabilidades. Es nuestro deber, es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad como vivo para Cristo. Y quiero empezar con esa pregunta: ¿cómo debo vivir para Cristo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo debo vivir para Cristo? Si tú le preguntaras a todos los cristianos del mundo, te aseguro que todos darían diversas respuestas. Vamos a hacer el ejercicio. Laurita, ¿cómo debes vivir para Cristo en una palabra? En obediencia, Pili. En responsabilidad, Alex. En santidad, Oscar. Fuerte. Convicción, sí, Gael. En obediencia ya se repitió. Y yo puedo seguir y seguir, ¿verdad? Otros dirían en amor, otros dirían en verdad, otros dirían en justicia, otros dirían en radicalidad, en compromiso, miles de cosas. Pero ¿cómo debo vivir para Cristo cuando todo el mundo a mi alrededor se desmorona? No pensamos en esos factores. Todo lo que está a mi alrededor se está desmoronando, hermanos. Incluso en la iglesia de Cristo, a nuestro alrededor, no solo alrededor del mundo, sino dentro de la iglesia, alrededor de todo el mundo, pareciera ser que no hay quien se levante por la verdad. Parece ser que no hay un camino fijo del cómo se debe vivir la vida cristiana. Y Pablo, ¿a qué creyentes les está escribiendo en esta carta?
¿A qué creyentes? ¿Dónde estaban? En Roma. Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Y sabes, esta iglesia estaba viviendo bajo el imperio romano, quien era bastante opresivo. Hoy en día el imperio mundano, si le podemos llamar así, el imperio mundano es bastante opresivo también. El régimen de este mundo, hermanos, va a tratar por todos los medios posibles de dominarnos, de someternos y de obligarnos a vivir en su sistema. Y por eso la urgencia de este pasaje, y por eso Pablo, fíjate con qué palabras empieza. Dice: hermanos, os ruego, les ruego. Yo no sé si él se pudo ir, a lo mejor en su mente se imaginaba de rodillas suplicando, con urgencia. Les ruego, hermanos. ¿Qué estaba rogando? ¿Y en base a qué estaba rogando? Eso es lo primero. Pablo les estaba diciendo: hermanos, para vivir en Cristo, lo primero es tomar una decisión radical de cambio. No podemos seguir siendo los mismos ni viviendo como antes. Lo primero es tomar una decisión radical de cambiar. Y esta decisión es crucial, tanto que Pablo ruega. ¿Sí nos queda claro el contexto? Él ruega. Es importantísimo, nos insta a ser decisivos, a ser determinantes. Y la razón que debe remover nuestro corazón, hermanos, es lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Porque Pablo no nada más dice: les ruego porque veo el peligro, les ruego porque es lo que les conviene. No dijo eso. Pablo dice: les ruego por las misericordias de Dios. Pablo está tomando ese ruego en base a la misericordia de Dios, hermanos. La motivación más grande debe ser que Dios ha mostrado su enorme misericordia a ti y a mí. Eso debe ser lo que nos mueva a tomar una decisión radical, urgente, que Dios nos ha tenido misericordia. Por eso Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios. No puede haber otra razón para tomar esta decisión tan importante. Y hay gente que se acerca al cristianismo y quiere tomar la decisión de seguir a Cristo por otras razones, y sabes que no va a funcionar su cristianismo, porque la motivación no está en el lugar correcto. Hay gente que dice: es que yo quiero ser feliz, es que yo quiero dejar de sufrir. El cristianismo no es para ti entonces, porque en la senda del cristiano hay sufrimiento, hay dolor. Es que yo quiero ser mejor persona. Tampoco hay lugar para ti en el cristianismo, porque el humanismo es la religión más destructiva que puede haber. No podemos hacer nada alejados de Dios, dice su palabra. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces no podemos ser mejores personas. De hecho, no queremos ser las personas que éramos. Esa persona va a morir, tiene que morir. Ahorita lo vamos a ver. Entonces no hay mejor persona. Tampoco es la motivación correcta. Cuando Pablo decía: les ruego por las misericordias, yo me lo puedo imaginar con sus entrañas removiéndose. Yo no sé si tú has tenido ese sentimiento. Hasta le llaman un sentimiento entrañable que se siente aquí en el estómago, te constriñe. Incluso hay un versículo que habla de eso. Pablo cimbraba en su interior y en sus entrañas, estaba conmovido y decía: les ruego por las misericordias de Dios. En otra carta él decía: el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve las entrañas de tal modo que nos obliga, nos apremia, nos impulsa a seguirlo. ¿Qué te está moviendo a seguir a Cristo? Su gran misericordia que tuvo, que debiste haber muerto tú en la cruz del Calvario desnudo. Los latigazos los debimos recibir tú y yo. ¿Eso te está motivando? ¿Que Él murió en tu lugar? ¿O qué te está motivando?
Pensar, hermanos, en cambiar por otros motivos no va a producir el cambio real. No va a ser genuino, no va a ser permanente. Dios quiere que el cambio sea real y permanente, pero si la motivación no es la correcta, no va a suceder nada. No va a suceder nada. He conocido a tantos jóvenes a lo largo de tantos años. Yo era uno de ellos, que nos motivan tantas cosas, ¿verdad? No, yo quiero seguir a Cristo para que bendiga mi carrera. No, tú tienes que seguir la carrera que Dios te diga. La motivación correcta. Yo era uno de ellos. Chicas, no cambien por buscar a un chico, ¿verdad? Es muy común eso. Voy a ir a la iglesia para conocer chicos. No, tampoco. Aquí no se viene a ligar. No. Una persona no tiene que ser tu motivación para cambiar. Y conozco a tantos jóvenes que dicen, no, es que quiero hacer las cosas bien, voy a cambiar. No, no se puede. No se puede si la motivación es un chico o una chica. Tampoco por un trabajo, es que para que me vaya mejor en mi trabajo. Porque he oído que ese Dios es dueño de todo el oro y toda la plata. No, tampoco es la motivación correcta. Tampoco por nuestra pareja, para que Dios cambie a mi pareja o me cambie de pareja, ¿verdad? Tampoco es esa la motivación de acercarnos a Cristo. O por obtener reconocimiento de los demás, que te digan, wow, cómo has cambiado, qué estás haciendo. O alimentar nuestro ego u obtener cualquier clase de beneficio personal. Hermanos, la motivación correcta es por las misericordias de Dios. Y si tú puedes reconocer, Dios me tuvo misericordia, entonces estás en el lugar correcto. Porque entonces reconocemos que antes vivíamos en miseria. De por sí, miren, ya estábamos en miseria. Ya éramos unos miserables, esa es la realidad. Y porque éramos miserables, Dios nos tuvo misericordia. Ya les enseñé que es misericordia. Miserere, miserable. Cordia, corazón. A Dios se le conmueve el corazón por ver nuestra miseria. Eso es misericordia. Dios nos tuvo misericordia. Pero sabes, tú y yo seríamos aún más miserables si quisiéramos cambiar por las razones incorrectas. No podemos hacer eso. Por eso debemos poner los ojos en Cristo siempre. No cambies porque otros te dicen o te lo imponen. Cambia porque tu Dios ha tenido grande misericordia por ti. Cambia por el amor eterno con el que el Señor te ha amado. Cambia porque Él dio su vida entera hasta derramar su sangre en la cruz y morir por ti. Eso sí es motivación. Y sabes, por eso cuando hacemos este cambio en nuestra mente y empezamos a tomar decisiones radicales en base a su misericordia, el mundo no nos puede entender. El mundo cuestiona y dice, yo no puedo entender por qué amas tanto tu religión. Es que no es mi religión, es mi Dios que mandó a su hijo a morir en mi lugar. ¿No me comprendes? Y el mundo dice, no te comprendo. ¿Cómo prefieres eso, andar de santurrón en vez de fiesta y pachanga? No comprendo cómo tú no puedes andar de amoríos en la oficina y serle fiel a tu esposa si tienes todo para hacerlo. ¡Qué tonto eres! Pero no entienden que hemos comprendido la grandeza de su amor y su misericordia. ¿Cómo podríamos poner nuestros deseos a un lado si no fuera porque Él murió por nosotros? Así le podemos dar paso entonces a su voluntad y a sus deseos. Por eso dice la palabra, el evangelio, ¿qué es? Locura. Es locura al mundo y no lo entienden. Y después de ese ruego de Pablo, dice, ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué nos dice? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio. Híjole. Pablo habla de que el sacrificio trata
de toda nuestra vida. Pablo no dice, preséntate solo la mano. Presenta solo 2 horas de tu tiempo los domingos. Bueno, y si ya un poquito más comprometido, casas de estudio. Varones todavía no. No, ni siquiera estoy hablando de asistir a reuniones. Estoy hablando de tu vida, tu cuerpo, tu alma, todo tu ser completo. ¿Cuál es el objetivo de presentarnos a nosotros mismos como sacrificio? ¿Lo has pensado? ¿Cuál es el objetivo? Más que eso, Mari. Piensen en la imagen del tabernáculo o del templo. Una persona llevaba un animalito vivo, sin mancha, sin tacha alguna, sin defecto alguno. Llevaba ese animalito, se lo entregaba al sacerdote. ¿Para qué? Ese sacrificio, que era un animalito, iba a morir. Iba a morir. Es mucho más que eso. Vivir en santidad, como decía nuestra hermana, es el resultado de habernos entregado primero. Pero si no hay una entrega total, no hay una renuncia total, con el objetivo de que Dios tome control absoluto de nuestro ser, no un control parcial, control absoluto de nuestro ser, entonces no somos sacrificios. Tú y yo debemos estar deseosos de comprometernos totalmente a la causa de Dios. Lo vimos también hace 8 días. Ahora, el mismo Pablo, unos capítulos anteriores, en el capítulo 6 de Romanos, vamos a ver ahí, él establece esto muy claramente y a detalle. Fíjate qué dice Romanos 6. Romanos 6 del 8 al 14. ¿Cómo empieza el verso 8? ¿Y si qué? ¿Y si morimos? ¿Y si morimos? Y ahí está la clave. No habla de tu muerte física. No habla de tu muerte física. Está hablando de la muerte con Cristo. ¿Qué muere cuando morimos con Cristo? ¿Qué muere? Nuestra carne. Y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con Él. Porque mira, si tú aceptas a Cristo y mueres, Dios está muy feliz. La Biblia dice que es ganancia. Pero ya no le vas a servir de nada más que para disfrutarte en el cielo y tú disfrutarlo a Él. Pero la esencia del cristianismo es que Dios te quiere usar. Por eso Dios no quiere que mueras físicamente, porque te quiere usar. Muerto físicamente no le eres tan útil. Ya te fuiste al cielo. Y es maravilloso. Pero la clave de morir en Cristo es morir a la carne para vivir para Él. Verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, eso es lo que queremos que muera, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira, aquí viene la responsabilidad. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Morir a medias, hermano, no funciona. Si tú y yo vamos a morir al pecado, tiene que ser completamente, porque morir a medias no funciona. Es necesario que algo muera totalmente para que pueda resucitar, ¿cierto? Si algo no muere totalmente, no puede resucitar. La condición para que algo resucite es que tiene que estar muerto, ¿estás de acuerdo?
Si alguien ya estaba medio muerto y de repente revivió, ¿qué pasó? No resucitó, revivió, ¿cierto? Pero no resucitó. La clave para resucitar es morir. Si tú no mueres, no le podemos llamar resurrección. Si no sabes qué es una insurrección. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? Insurrección. ¿Qué es? Cuando algo se levanta en contra de algo. Ahora imagínate el panorama. Tú y yo estamos muriendo a la carne. Estamos queriendo morir a la carne. Y no la matamos completamente. ¿Qué va a pasar con la carne? Va a haber una insurrección de tu carne. Tu carne va a querer seguir viviendo. Se va a querer volver a levantar y te va a querer volver a dominar. Por eso necesitamos morir. Porque si no mueres completamente, tu vida va a estar basada en insurrección de la carne todo el tiempo. Y no podemos vivir así. Es muy común que se manifieste esta insurrección en nuestras pasiones. Y si tú y yo vamos a sortear los ataques del mundo y Satanás, vamos a necesitar morir al 100% y darle el 100% a Dios, no a medias. Porque para servir a Dios no podemos vivir con la carne insurrecta. Vamos a estorbar la obra de Dios. Me impacta lo que dice un hombre de Dios llamado David Jeremiah. Él dice, el cristianismo a medias no va a ser suficiente en esta cultura en la que vivimos. Simplemente no lo va a lograr. Lo voy a repetir, el cristianismo a medias no va a ser suficiente en esta cultura en la que vivimos. Simplemente no lo va a lograr. El cristianismo a medias no lo va a lograr. Se va a acabar mezclando con el mundo. Por eso necesita ser el 100%. Si no morimos al pecado totalmente, estamos viviendo una serie de rebeliones guiadas por nuestra concupiscencia y por nuestra conciencia no renovada. Y se nos va a querer revelar la carne y se nos va a querer revelar la mente, por supuesto, porque ni ha muerto ni ha sido renovada. Va a seguir reinando en nuestro cuerpo mortal y la mente carnal. Trataba yo de pensar en esto, ¿verdad? Es como cuando hablamos de los cabos sueltos en una embarcación. Hacen mucho daño un cabo suelto. Si no se amarra bien una vela, ¿qué puede pasar? Se rasga. ¿Sí sabían? Y si hay demasiados cabos sueltos o cabos mal amarrados, el viento es tan poderoso sobre esa vela que podría arrancar el mástil del barco. A veces por eso tienen que replegar las velas. Y si las dejan amarradas o las atan mal, no pueden rápido replegar la vela y la nave va a sufrir mucha pérdida. Pensaba yo en el término caudillos. Tú recuerdas la Revolución Mexicana, hubo caudillos. ¿Quiénes eran los caudillos? Eran hombres que por ahí brincaban sin autoridad. Caudillos, eso es un caudillo. Algo que brota por allí que no tiene la autoridad y que empieza a luchar por una causa. Y a veces tú y yo seguimos con caudillos. ¿Sabes cuáles son los caudillos que usa el pecado para mantener su dominio sobre nosotros? Las concupiscencias y los malos pensamientos. Esos son caudillos o son cabos sueltos que necesitamos atar. Concupiscencias y malos pensamientos. Esas dos cosas son muy peligrosas. Las concupiscencias son los deseos naturales que producen satisfacción carnal, que nos inclinan a cometer el pecado. Eso es la concupiscencia y es un caudillo que tiene que morir. Y los malos pensamientos
se provocan por no llenarnos de la palabra, porque la palabra tiene la función y el poder de limpiar nuestra mente, y si no estamos metidos en la palabra, vamos a estar pensando en toda clase de tonterías, las insurrecciones en contra de la palabra de Dios. ¿Sabes? Si encuentro un patrón, cada vez que un varón o una mujer o un joven o un anciano lucha con obedecer la palabra de Dios, el factor común es muy simple. No hay otros, el factor es simple, es no leen la palabra. No se están llenando de la palabra. Se llenan de miles de cosas excepto de lo único que puede limpiar sus conciencias. Y ahí anda el caudillo, ¿verdad? ¡Híjole! 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 ¡Desobedece! ¡Revélate! Pues claro, porque el mundo está plagado de eso. Y como no leemos, no tenemos devoción por Dios, no hay un deseo de conocerlo, no entendemos ni siquiera su misericordia y la miseria en la que yo vivía. No me interesa leer la Biblia y por eso hay desobediencia. Mateo 15, 19, Jesús nos deja muy claro por qué pasa esto. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón, o sea, de lo interior, salen los malos pensamientos. Y no sé si te impacta ese versículo, pero no nada más los malos pensamientos. Jesús ya hablaba de pecados horrorosos. Solo por tener, pastor, un mal pensamiento, sí. ¿Cómo crees que alguien llegó a tal grado de matar a alguien más? ¿Cómo empezó todo? O sea, un asesinato. Cuando a alguien se le ocurre matar a alguien más, ¿cómo empezó todo? Con un pensamiento, con un mal pensamiento. Ahí empezó todo. ¿Cómo se le ocurrió a alguien serle infiel a su esposa? Con un pensamiento. ¿Cómo se le ocurrió a alguien caer en un pecado? Con un pensamiento malo. Y Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, y luego dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Efesios 2, vamos rápido ahí, también nos confirma eso. Efesios 2 nos deja muy claro. Ahí, si tú lees el verso 2 de Efesios, ¿qué dice? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los que deseos de nuestra carne, esas son las concupiscencias, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esos dos caudillos los tenemos que matar. Nuestra concupiscencia y los malos pensamientos. ¿Sabes? Me dio curiosidad, porque concupiscencia es definido en la Biblia como una pasión desordenada, un deseo carnal irresistible, ¿verdad? Algo que no te puedes aguantar. Pero dije, ¿qué pensará el mundo? Entonces me metí a Wikipedia y miren qué me encontré. Que dice que es una concupiscencia. Dice que concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción. Deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino en el de lo que produce satisfacción carnal. En el uso propio de la teología moral cristiana, la concupiscencia es un apetito bajo, contrario a la razón. La definición es muy clara. Ahora, si nuestra concupiscencia no ha muerto, ¿de dónde crees que se alimentan los malos pensamientos también? De allí. Entonces, la concupiscencia es lo que produce los deseos desordenados. La concupiscencia es la propensión a sentir esos deseos. Ojo, la concupiscencia no es un pecado. La concupiscencia es la inclinación a cometerlo. ¿Sí está claro?
No es el pecado la concupiscencia, sino el deseo que uno siente de cometer el pecado. Eso lo dice Santiago 1. Ahí lo explica. Dice que de nuestras concupiscencias somos tentados, y una vez que cedemos a la tentación y pecamos, entonces, y una vez que cedemos ante la tentación, da a luz el pecado. O sea que la concupiscencia podríamos decir que es como la madre de los pecados. Da a luz el pecado. Y luego el pecado, ¿qué produce? Muerte. Así es que, hermanos, si vamos a ser funcionales, si vamos a ser fieles en esta cultura mundana, debo dar todo de mí. Cada parte de mi ser debe ser usado para todo lo que tiene que ver con Dios. Todo lo que soy debe ser usado para todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Qué es todo tu ser? ¿Qué es todo lo que tú tienes? ¿Qué es cada parte de ti? ¿Cómo qué cosas las debes de usar para que Dios las use? Entregárselas para que Dios las use. ¿Qué cosas? Empezando por tu carácter. Todo tu carácter, todo se lo tienes que dar al Señor. Tu temperamento, es algo distinto el carácter. Están relacionados, pero no es lo mismo. Tu temperamento también se lo debes entregar. ¿Qué tal tus dones? ¿Qué tal tus talentos, tus habilidades? Cantamos una canción que habla de una entrega al Señor, ¿verdad? Toma mis manos, toma mis pies, toma mi vida y mi corazón, ¿verdad? Decimos todo lo que soy, todo lo externo tal vez, mis manos, mis pies, mi boca, mi mente, todo. Pero también hay que entregar lo interior. También. ¿Qué hay en tu interior? Tu intelecto. ¿Qué tal tu inteligencia? Ayer estaba viendo unos videos de un matemático magistral. Da clases en Oxford. Es cristiano y debate con ateos. Le entregó su intelecto al Señor. Le entregó su inteligencia al Señor para proclamar el Evangelio. Y en esos debates y auditorios en las universidades más prominentes, él meramente se para ahí y le dejan exponer el Evangelio abiertamente. Porque le rindió su inteligencia y su intelecto al Señor, su razón, sus deseos, sus afectos, su mente. Pero ¿sabes qué es lo más importante que hay que rendirle al Señor? Internamente, nuestra voluntad. Nuestra voluntad debe ser rendida a Él. Por eso lo siguiente que dice es que nos debemos ofrecer como: ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo. Sacrificio vivo. Hay 3 características de cómo debe ser el sacrificio. Número 1, vivo. Número 2, santo. Número 3, agradable a Él. Ahí lo dice. Vamos a ver el primero. ¿Cómo es un sacrificio vivo? Esta decisión, hermanos, tan importante y tan crucial, ¿sabes? Cuesta, es costosa esta decisión. ¿Sabes por qué cuesta en la vida del creyente? Porque hay que dar todo. Pero mira, como hay que dar todo, cuando tú tomas esta decisión, sabes que ya la tomaste. Tú sabes cuando ya tomaste la decisión de darle todo a Cristo. En esta cuestión de decisión no nos podemos hacer tontos. No podemos. Tú genuinamente sabes cuando ya te rendiste al 100% al Señor. Tú lo sabes. Y te digo que no es una decisión fácil, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no es el tipo de decisión que tú tomas cuando dices, ¿qué hacemos hoy? Pues vamos a pasear al parque. O sea, no es una decisión de ese tipo. Es una decisión de muerte, de renuncia total, de que se va a quedar todo lo que soy y todo lo que era, se va a quedar atrás, se va a quedar sepultado. Por eso cuesta trabajo. No es la decisión para ver a dónde vamos a pasear o qué vamos a comer el domingo. Es la decisión de convertirse en un sacrificio vivo. Y los sacrificios no viven, los sacrificios mueren. Por eso es tan difícil.
Pero sabes, hay una esperanza hermosa, porque en el Antiguo Testamento los sacrificios eran animales muertos. Pero en el Nuevo Testamento los sacrificios son creyentes vivos. ¿Notas la diferencia? Y por eso es maravilloso. En el Antiguo Testamento el sacrificio era un animal muerto. No servía más el animal más que para alimentar a los servidores del tabernáculo. Por eso Dios no te quiere muerto. Te quiere sacrificándote voluntariamente y vivo, porque te va a usar y te va a usar poderosamente. Los sacrificios del Nuevo Testamento son creyentes vivos. Preséntate, como decía Romanos, preséntate como vivo de entre los muertos, preséntate vivo para Dios. ¿Sabes? Y así, tú sabes que esos animales se ponían ya muertos, se ponían en el fuego, ¿sí o no? ¿Qué hacía el fuego? Los consumía, y cuando todo ese sacrificio se consumía, subía, dice la palabra, como un aroma que grato, agradable a Dios. Subía como una ofrenda de adoración a Dios. A ti y a mí, ¿sabes qué nos debe consumir? Nuestro compromiso por Jesucristo. Porque cuando tú te comprometes al 100%, eso sube como olor fragante al Señor. No podemos en nuestras fuerzas, eso está perfectamente claro. No podemos. Y es tan complicada esta decisión, porque estamos en un lugar muy vulnerable, estamos en el mundo, donde está lo peor de lo peor. Y sabes, y también en la iglesia, ¿qué crees? Está lo peor de lo peor, pero la buena noticia es que estamos siendo transformados. En el mundo no, pero aquí adentro sí al menos. Pero aquí también estábamos los que éramos lo peor. Entonces eso no nos debe asustar, al revés, nos debe motivar, alentarnos, decir, ¿cómo vas? ¿Cómo le oliste al Señor esta semana? Sería una buena pregunta, ¿verdad? ¿Tu vida subió como un aroma grato? No se anden olisqueando, ¿verdad? A partir de ahora, no. Me refiero a el simbolismo que hay. ¿Cómo le oliste? ¿Tu vida le subió al Señor como un aroma grato? ¿A qué cosas moriste? ¿Qué cosas sacrificaste a través de Cristo? Por eso digo que no es esfuerzo humano, es a través de Jesús. Mira, si solamente estamos intentando ser suficientemente cristianos para recitar doctrina de memoria o pasajes bíblicos, para aparentar que somos santos, para aparentar que somos muy bonitos, muy lindas personas, vamos a ser víctimas de la corriente del mundo. Vamos a ser víctimas del mundo y su cultura. Nos van a descuartizar. Por eso la vida de Cristo nos tiene que llenar. Por eso tenemos que ser vivificados con su espíritu. Esa es la clase de vida espiritual que preserva todo lo que es útil al Señor. Cuando su espíritu te vivifica, el fruto que se produce le va a ser útil a Dios. Por eso te quiere vivo para Él. Por eso te quiere vivificar con su espíritu. Porque todo lo que Él va a producir, ¿qué crees? Le va a servir. Le va a servir cuando tú produzcas amor, porque va a alcanzar a otros con ese amor. Tú le vas a ser útil cuando produzcas gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza, dominio propio, todo lo que Dios produce en ti. El Señor, y algo que quiero que te dé esperanza, hermano, es que el Señor se encarga de preservar lo que Él va a usar. ¿Sí escuchaste? Él se encarga de preservar en ti lo que Él va a usar. Pero también Él se encarga de quitar lo que le va a estorbar. Él se encarga de eso también. Entonces pregúntate, ¿qué estás haciendo para que esto suceda? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo te estás presentando como sacrificio vivo? Y todo esto tiene que ver con, si ya rendí mi voluntad, entonces ¿qué sigue? Paso número 2, muy sencillo,
Ahora viene a aceptar la voluntad de Dios sobre tu vida. Y me encuentro que la gran mayoría de los creyentes no saben cómo hacer que esto suceda, no saben cómo dar el segundo paso. ¿Cómo acepto la voluntad de Dios? Muchos no saben cómo caminar en la voluntad de Dios. Muchos dudan si andan en la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y a veces les preguntas, oye, ¿y tú qué estás haciendo para crecer y avanzar? No sé, estoy esperando la voluntad de Dios, pero nunca la van a encontrar así. Nunca van a encontrar la voluntad de Dios así. Sabes, debemos empezar con las pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que Dios nos está pidiendo que hagamos hoy. Hoy. ¿Sabes por qué digo pequeñas cosas? Porque a nuestros ojos parecen pequeñas cosas, pero Dios las considera de suma importancia. Todo lo que Dios pide, aunque parezca insignificante, es de vida o muerte. Todo lo que Dios pide es de vida o muerte. Así que para Él no es insignificante. Piensa en esta escena. A veces pensamos que Dios nos está como que adornando, ¿no? Piensa en esta escena. ¿Cuántos de repente decoran su arbolito de Navidad? ¿Sí o no? ¿Es fácil o difícil? Es fácil, ¿por qué? Porque nomás vas a ir a la caja donde guardas todo lo de Navidad, paras tu árbol, sacas todo y lo empiezas a colgar, ¿sí o no? ¿Te parecería insignificante cada adorno, cierto? Ni siquiera te fijas. Es más, yo no he visto a nadie que cuelgue sus adornitos midiendo que la distancia de adorno a adorno sea la misma. Jamás. No le ponen importancia. ¿Por qué? Porque son cosas insignificantes. No importa. No importa dónde quede, ¿verdad? Se cuelga y ya. Y más si somos hombres. Amor, pon el árbol. Ah, sí. Y ellas no, ahí llegan. ¿Qué es eso? Bueno, somos hombres. Somos prácticos, ya lo hicimos. No nos interesa tanto si se ve bonito o no. Pero cuando Dios edifica nuestra vida, Él no lo hace como si estuviera colgando adornos de Navidad. Dios no hace eso. Cada cosa, por pequeña que sea, Dios está edificando nuestra vida espiritualmente. Y edificar algo espiritualmente es una labor muy seria. Dios se lo toma sumamente serio. Así es de que por pequeña que parezca la obra o el cambio que Dios está queriendo producir en ti, es sumamente importante. Él se lo toma muy en serio. Y mucha gente además piensa que la voluntad de Dios es algo misterioso, ¿verdad? Que Él nos va a revelar solo si nos vamos a un retiro espiritual. O vámonos al pico de una montaña 3 días sin comer, para que allá en el pico del águila el Señor nos revele su voluntad. No es así. Su voluntad es algo sencillo y está al alcance de nuestra mano. ¿Sabes? La voluntad de Dios es simplemente la palabra de Dios. Punto, no hay más. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Con esto estoy tratando de decir, hermanos, que su voluntad no es algo inalcanzable, no es imposible de conocer. Así que no digamos cosas como, es que Dios no me ha revelado aún su voluntad. Claro, porque no lees tu Biblia, por eso no te la ha revelado. Otros, ¿verdad?, que se quieren ver bien espiritualoides. Estoy orando por su voluntad. ¿Cómo? Si en su Biblia dice todo lo que necesitas saber, todo lo referente a la piedad ya está ahí. No entiendo esas respuestas. No, por ahí, voy a pedirle a que el Señor me confirme si es su voluntad. O sea, ya la leyeron, ya saben que esa es la voluntad, pero además ahora quieren una confirmación de que esa es la voluntad de Dios. La verdad, ¿sabes qué, hermano? La verdad es que ponemos muchos pretextos y queremos pasar por espirituales,
Cuando decimos, no lo sé, voy a orar para que el Señor me confirme. No, estamos poniendo pretextos, porque su voluntad ya fue expresada claramente. ¿Sabes qué pasa? Pasa que más bien titubeamos. Titubeamos porque su voluntad estropea nuestros planes. Titubeamos porque su voluntad estorba para nuestra forma de pensar. Titubeamos porque su voluntad y sus planes no son iguales a los nuestros, y por eso titubeamos y decimos cosas como esas. No titubeemos, porque si no nos estamos envaneciendo en nuestros pensamientos y vamos a dejar de andar en su voluntad. Y ¿sabes qué encuentro? Que a pesar de que ponemos estos pretextos y le decimos, Señor, revélame si es tu voluntad que yo haga esto. A pesar de eso, Dios en su amor, que es más grande, ¿sabes qué hace? Nos corrige. Y Dios nos va a decir con paciencia, hijo, ya te revelé mi voluntad. No, Señor, pero es que sigo orando porque quiero tener paz en mi corazón. No, hijo. Ya no ores por mi voluntad ni por confirmación. Más bien ve y obedece mi voluntad. No, pero es que no sé cómo. Ok, ahí te va sabiduría para que sepas cómo hacerlo. Lo que te falta entonces es sabiduría. Dice, pida a Dios sabiduría, el cual da abundantemente y sin reproche. No oremos por confirmaciones de su voluntad ya fue hablada. Más bien pidamos valor para no titubear cuando tengamos que obedecer su palabra, y pidamos sabiduría para que tengamos que obedecer como se debe obedecer su palabra. Eso sí, los discípulos, ¿qué le dijeron? Señor, enséñanos a orar. ¿Qué les dijo él? Él les dijo, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, revélanos tu voluntad. ¿Así dice? ¿No? ¿Seguros? ¿O qué tal está? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, confírmanos tu voluntad. ¿Así dice? ¿Qué dice? Hágase tu voluntad. Estamos orando lo que tú ya estableciste en el cielo y que está escrito en tu palabra, que se cumpla en la tierra. ¿Y qué crees? Que somos nosotros los encargados de cumplir su voluntad. Somos nosotros los responsables de hacer cumplir su voluntad en la tierra. Así es de que la oración del Padre Nuestro implica su ley, ya está escrita. ¿Sale? Así es de que no pidamos que se cumpla esa voluntad. No pidamos que se nos confirme la voluntad o que se nos revele. Pidamos la determinación, pidamos el poder de su Espíritu para poder cumplir su ley. Amén. Así es de que esa debe ser la oración. Señor, que se cumpla tu voluntad en mi vida. Tu voluntad expresada en tu palabra, cúmplela en mi vida. Amén. Bien. ¿Lo puedes cerrar, por favor? Que se mete mucho ruido. Y por último, sacrificio santo. Bueno, voy a acabar con sacrificio santo. Sé que la música es muy llamativa, pero enfoquen su mente y su corazón en la palabra. Ya vimos sacrificio vivo. Ahora sacrificio santo. Ya dije hace ratito que los sacrificios ofrecidos tenían que ser animales. Y esos animales tenían una característica: eran sin tacha, sin defecto alguno. Yo te pregunto, ¿en nuestra humanidad es posible presentarnos como sacrificio santo? No podemos. ¿Por qué? Porque estamos manchados, estamos defectuosos, estamos heridos por el pecado. Así es de que es imposible ofrecernos como sacrificio santo en nuestras fuerzas. Pero a través de Cristo nuestra vida, ¿qué crees? Es aceptable al Señor. Solo a través de Cristo. Proverbios 4,
Con este pasaje vamos a terminar. Proverbios 4, quiero que te enfoques. Es el final, sé que tenemos tal vez calor. Y las distracciones no ayudan, pero su palabra es poderosa. Proverbios 4, fíjate cómo dice. Verso 14. Proverbios 4:14 dice: no entres por la vereda de los impíos. Está hablando de un camino. ¿Te acuerdas del carril que hablamos al principio? Dice: no entres por la vereda de los impíos. O sea, no te cambies de carril, no te salgas del carril, no te desvíes del camino, no camines por otra senda que te va a desviar. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Qué dice? Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho, ¿qué? Caer alguno. O sea, quiere decir que en esa senda no solo te vas a encontrar maldad, te vas a encontrar gente maldosa que te va a hacer querer caer. Dice: porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda, o sea, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como ¿qué? Como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Este te lo sabes, dilo conmigo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Fíjate bien, solo para terminar, el pasaje dice que no entremos por la vereda de los impíos ni por el camino de los malos. Eso significa que el camino que Cristo nos ofrece es una senda de justicia, es una senda buena. ¿Estás de acuerdo? Ahora, Proverbios también apoya la idea de que ese camino es de sufrimiento. ¿Por qué? Porque además de morir nosotros mismos, otros nos harán sufrir, otros nos van a herir, otros nos van a menospreciar, otros van a intentar hacernos caer. Pero por eso hay que tomar la cruz. Sabes que el versículo, ya en el contexto, lo hemos entendido a veces mal, o al menos yo lo entendía mal. Dice aquí: sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él ¿qué? Mana la vida. La pregunta es: ¿cómo puede emanar vida de mí si yo no conocía al Señor? ¿Cómo? ¿De dónde sale esa vida? Si yo todavía recién convertido no conozco su palabra, ¿estás de acuerdo? ¿De dónde sale esa vida? Y en el contexto que está diciendo: guárdate del camino de los impíos, mejor camina por la senda de justicia, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón, hermano, como se ha interpretado a veces, no es guardarlo de las heridas que otros nos provocan, ¿verdad? Ay, me lastimaste, pero voy a guardar mi corazón. No está hablando de eso. No está hablando de cosas externas pecaminosas, ¿verdad? Ay, pequé y eso hirió mi corazón, y la Biblia dice que tenía que guardar mi corazón de cosas externas. Tampoco se refiere a eso. Eso no es guardar el corazón. Guardar el corazón se refiere a que guardemos todas las cosas buenas que se producen en nuestro corazón a causa de estar atento a su palabra, inclinar nuestro oído a sus razones y de no apartar nuestros ojos de él. Cuando tú haces estas tres cosas, estar atento a su palabra, como dice ahí en ese pasaje, le dice Salomón a su hijo: está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones y no apartes tus ojos de mí. Es lo que Dios nos está pidiendo.
Si yo hago esas tres cosas, ¿qué se va a producir dentro de mi corazón? Vida. Y esa vida es la que yo tengo que guardar. Esa vida que se produjo es la que yo tengo que proteger. ¿Cómo? ¿Cómo? Siendo firme, siendo determinante, con su palabra. Yo decía que el fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo ya produjo en mí, no se puede robar. Ya le es útil al Señor. Pero a veces yo puedo caer en el engaño de que Dios no ha producido nada bueno en mí. Si no haces estas tres cosas, claro que todavía no se producen cosas buenas en ti. Por supuesto, sigues en la categoría de creyente carnal, no de creyente espiritual. Y por eso necesitas inclinar tu oído, que tus oídos estén atentos a su palabra, inclinar el oído a las razones de Dios y no apartar tus ojos de Él. El versículo dice que la senda del justo va en aumento, ¿sí o no? Hasta que el día es como. Así es de que la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios no es el destino. La voluntad de Dios son los pasos que damos cada día para llegar a ese destino. ¿Queda claro eso? La voluntad de Dios no es el destino. La voluntad de Dios es cómo voy a llegar a ese destino. Los pasos diarios que yo tengo que dar. Su voluntad es que permanezcamos en Él, para que estemos con Él. Así es de que la voluntad de Dios es el proceso de transformación que nos lleva a la consumación. Dios te quiere transformar para que la obra perfecta de Él se consume en ti. Es como una evolución del proceso que va a llevar a una culminación. Y cuando vimos ese término culminación, ¿cierto? No pensamos, el final, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una película termina, ¿fue la culminación? No, fue el final. El final ya no tiene continuación, hermano. ¿Sí queda claro la diferencia? El final ya no tiene continuación. La culminación tiene una continuación. ¿Cuándo va a culminar nuestra carrera? Cuando Cristo venga por nosotros. Dice que ahí seremos perfectos. ¿Y ahí ya terminó todo? ¿Fue el final? No. Esa fue la culminación. Y a partir de ahí vamos a vivir por la eternidad perfectos. ¿Sí está claro eso? Culminación es la llegada al punto más alto, es la llegada a la perfección, el apogeo, el coronamiento. Hay una palabra que se usa en un himno, el cenit. Eso es la culminación. Pero para llegar a eso nos tenemos que enfocar en la palabra aumento. Uno no llega a la culminación si no pasa por el aumento. Y el aumento es el proceso. El aumento es donde vas a encontrar la voluntad de Dios. O sea, crecimiento constante, crecimiento sin parar, sin detenerte. Por eso dice que el camino de los impíos es oscuridad, porque sus vidas son como si el sol nunca hubiera salido y vivieran en oscuridad total, porque el sol nunca les amaneció. Pero a ti y a mí nos amaneció el sol de justicia. Y estamos en proceso, y estamos obedeciendo y aprendiendo su voluntad hasta que culminemos, y más bien Él culmine su obra en nosotros y seamos perfectos. Amén. Lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esto. ¿Sale? Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu obra es perfecta. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarnos ya tu palabra. Señor, a ti te ha placido darnos a conocer esos misterios que antes estaban escondidos. Y uno de esos grandes misterios era que tu plan y tu propósito era que Cristo habitara en nosotros por medio de tu Espíritu. Uno de esos misterios, Señor, era que tu Espíritu morara en nosotros y nos diera una nueva naturaleza. Hoy lo comprendemos. Hoy tu palabra nos lo reveló. Y hoy nuestro deseo
Señor, es andar en tu palabra, andar en tu verdad, cumplir tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser personas que tomen decisiones radicales y que lo que nos ha convencido, Señor, no sean factores externos, que no sean factores personales, Señor, que lo que nos convenza a seguirte de manera radical sea tu gran misericordia y el gran amor que nos has tenido. Ayúdanos, Señor, a entender esto, para que entonces podamos presentar nuestros cuerpos, toda nuestra vida en sacrificio, entender que hay que morir para poder vivir. Ayúdanos a que estos dos caudillos, la concupiscencia y los malos pensamientos, mueran en nuestra carne, Señor. Y que nos podamos mantener vivos para ti, Señor, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de tu Espíritu que nos vivifica. Que podamos permanecer en santidad, no por nuestros méritos, sino por tu palabra que nos limpia, que nos perfecciona, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre. Y que este caminar, Señor, sea como dice tu palabra, sea en aumento. Y que cada día más, conforme conozcamos tu voluntad, nos podamos ir perfeccionando, sabiendo que la obra que tú ya produjiste en nosotros, Señor, no la puede robar el enemigo. Y no va a decrecer, va a crecer más aún. Ayúdanos y danos sabiduría para poder transmitir esto en nuestros hogares, a nuestros hijos. Señor, lo hacemos porque tú nos quieres usar. Tú quieres que vivamos comprometidos a ti y que experimentemos el privilegio de ser usados por ti, Señor. Por eso, Señor, hoy aquí estamos como sacrificios vivos y santos. Hoy te lo pedimos, Señor, en esta tarde, y ayúdanos a que esto se cumpla en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén y amén. Bien, continuamos la próxima semana. Vamos a ponernos...